Muy, pero muy buenas noches. Damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que nos regala estar delante de su presencia en el día de hoy, 20 de junio del año 2022. El Señor ha sido maravilloso, ha tenido cuidado de todos nosotros, ha permitido también que su nombre sea glorificado desde este lugar y a través de las plataformas virtuales. Y nos permite el Señor hoy una vez más tener ese privilegio. No solamente el privilegio grande y grato de leer las Escrituras, sino al mismo tiempo también el privilegio de elevar ante el Señor nuestras peticiones, nuestras oraciones. Así es de que con la bienvenida a todos ustedes, mi hermana que está allí en la virtualidad y todos mis hermanos que se encuentran allí en la plataforma de Facebook. Sean todos bienvenidos. La gracia del Señor sea manifiesta de manera especial en este día maravilloso. Así es de que con la bienvenida les invito por favor a que nos ubiquemos en Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. Vamos a estar allí ubicados por favor. Proverbios en el capítulo 15. Y hoy nos vamos a ubicar a partir del versículo 18 hasta el 26. Proverbios capítulo 15 del versículo 18 hasta el 26, como siempre lo he repetido, pues nosotros cuando estudiamos la carta a los hebreos, entonces también aprovechamos y leemos Proverbios como una introducción breve en este día. Así es de que les invito allí, Proverbios capítulo 15, versículos 18 hasta el 26. Esto es lo que dice las Sagradas Escrituras. Proverbios 15, del 18 hasta el 26. Leo en favor de todos ustedes. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra de su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. El Señor asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son al Señor los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Amén. Encontramos, mis amados hermanos, que aquí en Proverbios se enfatiza constantemente en la importancia de afinar el carácter, que éste obviamente sea conformado conforme a la voluntad de Dios. Pero también es repetitivo encontrar allí la diligencia que el escritor puso en enseñar que debíamos apartarnos del mal. Así como dice el versículo 21, dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Aquí habla obviamente de la necedad y habla también del entendimiento. Es importante ello porque, vuelvo y repito, es algo que se repite constantemente en las Sagradas Escrituras, específicamente aquí en Proverbios. Cuán buena es la palabra y saber que ella nos direcciona hacia el propósito que Dios tiene con todos nosotros. Eso es algo así muy similar a lo que cita el versículo 23 y 24. Este cita lo siguiente: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Es interesante, y como ya lo estamos diciendo, cuán repetitivo también es cuando se insiste constantemente en la manera como nosotros nos dirigimos, no solamente al Señor, sino también a nuestro prójimo, que es lo que está diciendo el versículo 23. Y cuán importante precisamente es poder entender el propósito que Dios tiene especificado para con todos nosotros. Dios nos ayude para que nuestras palabras sean agradables también a su presencia, culmina diciendo el versículo 26,
Abominación son al Señor los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Pedimos al Señor que de manera especial obre en esta noche en cada uno de nosotros. Permita al Señor que su nombre sea glorificado, nuestras palabras sean sazonadas con sal, nuestros pensamientos sean dirigidos por el Señor y que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia conforme a su voluntad. Que hoy sea un día agradable para el Señor, un día agradable para nosotros, un día agradable para esta creación que necesita tanto del Señor, específicamente en este momento cuando vamos a leer y a reflexionar en su palabra. Oremos, mis amados hermanos, por un momento. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria, te damos las gracias una vez más en esta noche, en este tiempo, en esta oportunidad, Dios mío. Gracias por la vida, gracias por la oportunidad, Señor, de estar delante de ti, por el privilegio, Señor, de poder adorarte, Señor, sin nada que nos estorbe. Gracias por la oportunidad, Dios mío, de poder abrir tu palabra, de poder orar, encomendar nuestras vidas, Señor. Y como lo cita el libro de Proverbios, Señor, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a hablar de manera coherente, ayúdanos a reflexionar de una manera sabia, Señor. No permitas, Padre bendito, que caigamos en la necedad o en la simpleza, más que tú estés con nosotros para guiarnos en todas las cosas, Señor, y así podamos cumplir tus propósitos y tu voluntad, Señor. Gracias una vez más, encomendamos este tiempo en tus manos y rogamos, Señor, seas propicio a cada uno de nosotros, Señor. Mientras hablamos de tu palabra, Señor, sana nuestros cuerpos, quita toda angustia de nuestros corazones, permítenos adorarte con toda libertad y que tu nombre sea exaltado en medio nuestro conforme a tu promesa. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Gracias, Padre bendito, Señor amado, sea tuya la gloria, la honra, el honor y el poder, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a estar ubicados allí en el himno número 152, vamos a estar entonando un himno. Vamos entonces a utilizar aquí el compartir la pantalla para todos nosotros quienes estamos allí por la virtualidad. Entonces vamos a estar entonando el 152. Cantemos. 152. Este himno trae como título Jesús es la roca. Vamos a cantar 152. Jesús es la roca de mi salvación, este me libra de condenación. Jesús es mi fuerte, mi gran
Muy bien, mis hermanos, ese era el himno 152, trae como título Jesús es la roca. Muy bien, vamos entonces a entrar en materia, allí ubicándonos en la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo número 11, seguimos insistiendo allí, Hebreos, en el capítulo 11. Ya dijimos que mientras reflexionamos en la palabra del Señor, Dios sane nuestros cuerpos y nos restaure. Hebreos capítulo 11, hoy nos corresponde a partir del versículo 23 hasta el 29. Esa será la parte que vamos a leer en el día de hoy. Como estamos leyendo los héroes de la fe, ya habíamos dicho anticipadamente que esto era como un cuadro de honor, hablando acerca de los héroes de la fe. Pasamos por todo lo que era Génesis, llegamos hasta allí, hasta el versículo que nos compete o que estudiamos la semana anterior, que era precisamente hasta el versículo 22. Entonces ya a partir del 23 en adelante entramos ya en materia a lo que es el Éxodo. Aquí no es que va a hablar mucho o muchos versículos van a hacer referencia al Éxodo. Luego entonces sigue Jueces y así sucesivamente hasta que se termina el capítulo 11. Pero bueno, hoy vamos a hablar del Éxodo y dice la palabra del Señor así, capítulo 11, versículos 23 al 29. Leo en favor de todos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Oremos por un momento. Bendito Señor y Padre, tú que habitas en gloria. Te damos las gracias por este privilegio, por esta oportunidad, Señor. Gracias por este capítulo 11 en la carta a los Hebreos. Qué maravilloso, Señor. Como diría algún erudito, escritor, Señor, este libro no ha terminado de escribirse, este capítulo no ha terminado todavía de escribirse. Señor, esperamos algún día también estar allí en este cuadro de honor, Señor, cuando estemos delante de tu presencia. Y rogamos asimismo que tu nombre siga siendo glorificado. Qué importante es este capítulo 11 de esta carta, Señor, para el cristianismo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ayúdanos, Señor, cada día, capacítanos, fortalécenos y danos, Señor, el fruto de tu Espíritu que tanto necesitamos. Fortalece nuestra fe y llénanos cada día más de tu gracia infinita, Señor, para así seguir avanzando y perseverando, Señor, en nuestro caminar diario hacia la tierra prometida. Muchas gracias, Señor, una vez más, y te pedimos, Padre, que con la guía de tu Espíritu Santo seamos llevados a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Padre bendito, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, hoy vamos a estar reflexionando con el título El Éxodo y la Fe. Ese será nuestro título que nos va a dar la entrada precisamente a lo que corresponde en el día de hoy. En esta sección se describe la fe como una fuerza que sostiene a los fieles en Dios en tiempos de oposición y aflicción. Esto obviamente para capacitarnos para vencer el temor y la tentación.
también precisamente para poder cumplir con los propósitos de Dios. Esto era lo que los fortalecía a ellos, como habíamos dicho en alguna ocasión, era el combustible que los preparaba para continuar hacia adelante. Lo primero que se destaca es la actitud de los padres de Moisés, es lo que vemos en nuestros primeros versículos de lectura en el día de hoy. Se mantuvieron firmes sin temer a los decretos del faraón, y aun cuando éste decía que los hijos nacidos de los israelitas debían morir, así de que estos estaban bajo sentencia, mas sin embargo no sintieron temor a estas amenazas. Voy a ubicarme por un momentico en Éxodo, por allí voy a estar ubicado en favor de todos ustedes. Voy a empezar en el capítulo 1, de hecho vamos a tener algunas lecturas aquí en Éxodo, por lo tanto les pido el favor que ustedes se ubiquen allí y con un separador tengan el libro de Éxodo desde el capítulo 1. Allí dice en el versículo 22 del capítulo 1, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, o sea a los egipcios, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, o sea varón, y a toda hija preservad la vida. Esto era lo que se había dicho como decreto, como un edicto, de que los hijos varones de los israelitas debían morir, en este caso de los hebreos, como también eran conocidos. Amram y Jocabed, quienes eran los padres de Moisés, decidieron esconderlos después de nacer. La fe en Dios es incompatible con el temor a las fuerzas hostiles. Esto no tiene ningún cuadro de comparación. De hecho, dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera el temor. Este perfecto amor que Dios colocó en ellos fue lo que echó fuera el temor a este edicto de Faraón. Mas sin embargo, entonces al niño lo escondieron aproximadamente por 3 meses y allí entonces lograron preservarle la vida. ¿Qué es lo que le da a Amram y a Jocabed el valor para obedecer a Dios? ¿Qué es lo que daba a ellos el valor para obedecer al Señor? Bueno, el versículo 23 de nuestro pasaje de lectura dice lo siguiente: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Así es de que la pregunta dice, ¿qué es lo que le da fuerza a Amram y a Jocabed el valor para obedecer a Dios? Bueno, simplemente es la fe, como dice allí. Ahora, cuando dice por la fe Moisés, pues obviamente no está hablando de la fe de Moisés, está hablando de la fe de sus padres. ¿Por qué? Porque dice que cuando Moisés nació, él fue escondido por ellos, por 3 meses. Entonces, en el versículo 23 no está hablando de la fe de Moisés, sino de la fe de los padres de Moisés que le escondieron y entonces confiaron en que el Señor haría una obra portentosa. Veamos entonces el capítulo 2 del Éxodo. Ya les dije que vamos a estar yendo al Éxodo y vamos a estar en Hebreos. Capítulo 2 del Éxodo dice así, voy a leer para ustedes del versículo 1 al 3, cito. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Bien, lo que vemos obviamente en parte de este pasaje es que estos hicieron hasta donde les alcanzó. No pudieron ocultarlo más, dice el versículo 3, por lo tanto ellos tuvieron que ocultarlo en una, dice allí, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomaron una arquilla de juncos, hicieron como una especie de cuna, y calafatearon con brea y asfalto y lo lanzaron al río. Allí entra un carrizal, dice, el carrizo es unos tubos que nacen en las lagunas o en las orillas de los ríos. Allí lo colocaron y dejaron entonces que el Señor obrara de manera especial. Podemos pensar que Dios le había hablado a los padres de Moisés en revelación acerca de los propósitos que tenía con este niño que había nacido. Bueno, la Escritura exactamente no lo dice,
Pero lo que sí sabemos es que ellos sintieron el temor al Señor y lo que hicieron fue ocultar al niño. ¿De qué se tomaban ellos, si acaso, para poder decir que Dios tenía propósitos con él? Bueno, lo que dice la Escritura solamente es que lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Esto es lo que dice el versículo 23. Es interesante ello. Entonces, se basaron quizás en algo que el Señor podía hacer a través de este niño. Bueno, ya sabemos que el Señor había colocado en el corazón de ellos algún sentir, de lo contrario no lo hubiesen hecho. Recordemos que ellos estaban bajo amenaza y eso no es algo sencillo. Bien, pero podemos pensar, ¿no pudo haber sucedido lo mismo que pasó con Juan el Bautista y con el mismo Señor Jesús? Bueno, en el caso de Juan, el Señor habló a sus padres. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, el Señor también habló a sus padres. Pero, vuelvo y repito, no hace un énfasis allí en el Antiguo Testamento, ni tampoco aquí en la carta a los Hebreos, ni ninguno de los escritores que hicieron recuentos acerca del Éxodo. Pero lo que sí sabemos es que el Señor colocó en el corazón de ellos que lo ocultaran y lo colocaran precisamente en aquel lugar. ¿Por qué? Simplemente porque el Señor tenía un propósito que a lo mejor tanto Amram como Jocabed desconocían, pero que Dios sí sabía muy bien que era lo que iba a hacer. Hasta allí lo tenemos simplemente. Dios protege soberanamente al niño cuando la hija de Faraón le dice a Jocabed que lo amamantara, que obviamente le iba a pagar por tal servicio. Lo que comenzó con una amenaza de parte del faraón terminó con un propósito de parte de Dios, tanto para Moisés como también para todo el pueblo. Voy a leer algo que dice por allá a partir del versículo 4 hasta el 9. ¿Cómo es que el Señor llevó a cabo esta situación? Dice así: y una hermana suya, o sea, una hermana de Moisés, María, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. ¿Lo que le acontecería a quién? Al niño que estaba allí en el río, en esta arquilla calafateada. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, o sea, a María, la hermana de Moisés, dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la niña y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. O sea, todo el propósito del Señor era que ellos lo guardaran por 3 meses, lo ocultaran, luego lo colocaran en esta arquilla de juncos, allí en este carrizal. La mujer sale con sus doncellas, está allí, obviamente lavándose allí en el río, escucha al niño, lo toma, y entonces la niña que estaba allí dice: llamaré a alguien que te lo cuide, y llama precisamente a Jocabed, o sea, la mamá de Moisés. Esta lo amamanta, o sea, amamantó a su propio hijo. Y esta mujer, aparte de que crió a su propio hijo, lo amamantó y todo lo demás, esta mujer, hija de Faraón, le pagó por su servicio, o sea, le pagó por cuidar a su propio hijo. Es interesante el Señor cómo lleva las cosas a un término tan espectacular y tan inesperado. Bien, cuando Moisés llega a la edad suficiente, entra en el palacio real del faraón. Dios honra a quienes le honran. Protege a Moisés colocándolo en un lugar de privilegio, cuando antes había nacido bajo una amenaza de muerte. El verso 24 cita lo siguiente para que continuemos allí en Hebreos. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
Fue esa misma fe transmitida por sus padres que le llevó a rehusar los privilegios de ser llamado hijo de la hija de Faraón. Dicho de otra manera, nieto de Faraón. Esto obviamente fue algo que él rechazó por todas las cosas que vio y escuchó. Lo que escuchó de sus padres y lo que vio que hacían con su pueblo hebreo que estaba allí esclavo. Veamos entonces el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Por un momentico vamos a trasladarnos hasta allí. Capítulo 7 de Hebreos dice lo siguiente. Capítulo 7 de Hebreos. Quiero leer ahí una partecita del versículo 21 y 22. Dice así. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, este hombre fue sacado de allí, crece y entonces al tener ya la edad, dice el versículo 43, dice que había cumplido 40 años, entonces le vino a su corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Pero este hombre ya había sido enseñado en toda la ciencia egipcia, conocía muchísimas cosas. Así es de que no solamente fue criado, fue que fue enseñado y preparado para posiblemente llegar a ser un siguiente faraón, por lo menos podía ostentar a tal cargo, con toda la preparación que tenía. Más sin embargo, lo que vemos en el verso 24 es que él rehusó llamarse nieto de Faraón. Eso no era algo que realmente le interesaba mucho. Y como dice en el verso que leímos ahorita, el 23 del capítulo 7 de Hechos, ya al tener 40 años fue a visitar a sus hermanos, se identificó con ellos, miró la situación por la que ellos estaban pasando y obviamente comenzó a sentir ese llamado del Señor para llevar a cabo la liberación de su propio pueblo. Pero fue necesaria la fe para poder renunciar a su lugar en el palacio. De no ser así, hubiese sido totalmente imposible. Por eso dice en el verso 24, por la fe Moisés. En la primera parte dice el verso 23, por la fe Moisés cuando nació, o sea, por la fe de sus padres. Luego en el verso 24 dice, por la fe Moisés, o sea, ya por su fe propia. De la manera como el Señor estaba llevando a cabo esta labor. Fue necesaria esta fe. De lo contrario hubiese sido imposible. Y esto porque vio el carácter fugaz de la posición, la riqueza y el prestigio. Todas las cosas en este mundo son efímeras. El poder, el dinero, la autoridad, todo es efímero. Por la fe Moisés entendió esto. Ellos no iban a prevalecer. Realmente tendría que llegar el punto donde esto tenía que extinguirse. Ahora nos preguntamos, ¿y qué escogió Moisés? Mirando que tenía por un lado los deleites del mundo y por el otro lado tenía el ir a servir al Señor. Pues dice el versículo 25 y 26 lo siguiente. Leamos. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, ¿qué escogió? Escogió el ser maltratado con el pueblo de Dios. En primer lugar, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y en segundo lugar, escogió el ser maltratado. Cualquier persona hubiese dicho, Moisés estaba fuera de sus cabales, ¿cómo se le ocurrió hacer eso? Pero recordemos que el verso 24 dice que fue por fe. Este miraba mucho más allá, dice el verso 26, ¿por qué? Porque él tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Lo mismo que sucedió con Abraham, con Noé y todos los patriarcas que ya hemos visto allí en este cuadro de honor. Ellos miraban mucho más allá. Bien, Moisés actuó de una forma prudente. No fue guiado por el fervor juvenil o la rebeldía hacia el sistema, ni alterado por la testosterona. Lo hizo de una forma madura, estando totalmente educado y consciente de la responsabilidad de sus acciones.
Dice muy claramente el verso 25, él escogió, guiado por el Señor, él tomó una determinación y escogió el ser maltratado con el resto del pueblo. Esto no fue una decisión de locura, ni que no sabía lo que hacía, o que lo agarraron durmiendo. No, él sabía muy bien lo que estaba haciendo y sabía el costo de sus acciones. En ocasiones, escucha uno algunas personas que dicen que Dios se sirvió de la osadía de Pedro, que se sirvió de la sabiduría de Pablo para llevar a cabo su obra. Esto no es así. Simplemente Dios usó hombres débiles para llevar a cabo sus propósitos. ¿Se dan cuenta todos ustedes que Moisés pudo usar su influencia como nieto de Faraón para librar al pueblo de otra manera? Pero Dios no necesitaba de un jerarca humano, sino de un verdadero siervo suyo. Esto era lo que el Señor necesitaba. Si el mundo tiene comodidades, debemos entender que todas son temporales. Para Moisés, había por delante una mayor riqueza que experimentar por medio del oprobio por Cristo. Esto obviamente lo llevaría a él a gozarse de todos los propósitos del Señor en su propia vida. Lo que dice el verso 26, quisiera leerlo una vez más, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Tuvo como mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El apóstol Pablo, ya en el epílogo de su vida, dice, he corrido la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está esperando la corona que el Señor tiene preparada para todos los que esperan su venida. Todo esto es importante porque en esta misma fe y en este mismo galardón fue que todos estos hombres se movieron por la tierra. Lo mismo sucede entonces aquí con Moisés. Simón Kistemaker resalta el siguiente comentario. No obstante, el que lee el pasaje en el Antiguo Testamento encuentra problemas para interpretar lo que explica el escritor de Hebreos. Moisés no tenía ni idea de la persona y obra de Cristo, tal como nosotros la conocemos a partir de las páginas del Nuevo Testamento. Moisés sí conocía las promesas de Dios dadas a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Aquí se aplica muy bien lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fue precisamente por fe que ellos vieron el cumplimiento de la promesa del Mesías que vendría. Jesús mismo dice en el Evangelio según San Juan, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ya sabemos nosotros que el Señor dijo estas cosas y lo iban a apedrear. Luego dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto se encuentra en el capítulo 8, 56 y 58 del Evangelio según San Juan. ¿No es esto acaso lo mismo que dice el escritor a los hebreos? Veamos entonces allí en el mismo capítulo 11, pero en el verso 10, lo que cita la escritura. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este hombre estaba esperando una ciudad que tiene fundamentos. La pregunta es, ¿y acaso la había visto? Cuando viene la promesa acerca del Mesías, ellos no lo habían visto, pero ellos lo esperaban con gozo. Esto es lo que nosotros podemos ver precisamente allí. El esperar al Señor con gozo era uno de sus más grandes deleites. Bien. Continuemos. Su fe iba más allá de lo que veían sus ojos. Esto precisamente es lo que cita en el versículo 27. Dice así, continuamos en nuestro estudio en el capítulo 11. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, o sea, del faraón,
porque se sostuvo como viendo al invisible. Ya dijimos, cuando dice que se sostuvo como viendo al invisible, obviamente estaba hablando de Dios. Estaba hablando de las promesas del Señor, que les iba a liberar, que les iba a dar una patria, que les iba a dar una tierra prometida que fluye leche y miel. Ellos creían todas estas cosas, aunque no la habían visto. Es interesante, obviamente, porque Moisés prefirió temer a Dios antes que a los hombres. Y allí entonces, cuando Simón Kistemaker citaba hace un momentico, sería muy difícil entonces relacionar precisamente el versículo 26 con lo que dice en el Antiguo Testamento. ¿Cómo fue posible que Moisés tuviera por mayores riquezas el vituperio de Cristo cuando no había visto a Cristo? Pero ya dijimos entonces lo que el mismo Señor Jesús dice: Abraham se gozó de ver mi día y lo vio. Estos hombres miraban más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos. Veían aún al Mesías, lo veían por fe. Y esto es interesante porque es precisamente lo que está citando el escritor a los hebreos. Así de que Moisés prefirió temer a Dios antes que a los hombres. Luego, cuando Dios le envió de nuevo a Egipto, regresó confiado que quien le enviaba era poderoso para cumplir con lo prometido. Recordemos, hermanos, que Dios recompensa al hombre en base a su soberanía divina y no a causa del mérito. Todo reclamo que el hombre hace basado en los propios méritos debe quedar obviamente silenciado. Frente a las demandas de Dios, el cual nos coloca a nosotros un estándar de obediencia total, no es cualquier cosa. Así es de que fijémonos algo y simplemente como un repaso. Moisés fue criado en el palacio. Llegó a la edad donde él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Luego entonces decidió irse de Egipto, e ir a identificarse con sus hermanos hebreos. Y termina siendo sacado de allí. Luego entonces tiene que ir por 40 años al desierto a cuidar ovejas, para luego devolverse a Egipto por otros 40 años a libertar a su pueblo. Humanamente cualquier persona no entendería estas cosas. Esto simplemente lo entendemos por la fe. Dios usó todos estos recursos para llevar a cabo su voluntad. En su gracia soberana, Dios recompensa a cualquiera que le busca con fe. Exactamente eso fue lo que hizo Moisés en Egipto, porque simplemente esperaba su recompensa de Dios. Así continúa entonces el escritor en el verso 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esto ya luego de haber salido allí de la esclavitud. Moisés entendió que vendría un juicio terrible a los egipcios, pero que la gracia protectora sería una realidad en su pueblo escogido. Obedecía al mandamiento del Señor y celebró la Pascua rociando la sangre del cordero, esto como simbolismo de que el que destruía a los primogénitos egipcios, a ellos no los tocaría. Simplemente esto fue la antesala de su salida allí de Egipto. Ya sabemos nosotros que esto se llevó a cabo precisamente el día en que los primogénitos de los egipcios murieron. Y todo esto se hizo por fe. ¿Qué tiene que ver la fe acá en este caso? Pues bueno, el Señor le había dicho a Moisés que tenían que sacrificar un cordero. Cualquiera hubiese preguntado, ¿y qué tiene que ver un cordero con lo que está diciendo acerca de la muerte? Pues bueno, el cordero iba a venir a ocupar un lugar importante. Entonces ellos sacrifican el cordero, se encierran en sus casas y untan el dintel, la parte de fuera de la puerta, con la sangre del cordero. Pero eso sí será posible que nos libre del ángel heridor. Sí será posible. Ellos entonces por fe lo creyeron.
Simplemente escuchaban los gritos de los egipcios cuando morían sus hijos. Mas el pueblo de Israel que obedeció estaban allí guardados. Dios los protegió y protegió también a sus hijos. Esto entonces, este simbolismo nos lleva a nosotros a pensar en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue ofrecido para que con su sangre nosotros también pudiésemos ser librados. Simplemente nos recuerda esta realidad esencial. Todo esto era un plan perfecto que el Señor tenía preparado. Dio como beneficio precisamente que el plan salvador de Dios para su pueblo, que contado como un elemento esencial, los llevaría a ellos a una verdadera liberación. Dios inauguró el sacramento del Antiguo Testamento, que nosotros conocemos como la Pascua, dice el versículo 28. Y designó a Moisés para que instruyese al pueblo en cómo entonces ellos debían implementar este sacramento. La tarea de Moisés de enseñar a una nación de esclavos a celebrar significativamente la Pascua fue también un hecho de fe. Por allí en el capítulo 12 del Éxodo, pero en el verso 23, dice lo siguiente. Capítulo 12, versículo 23. Así cita: porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Luego dice en el 24: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Esto es ya la celebración plena de la Pascua. Dios entonces se glorifica de manera poderosa y especial. Bien, todo esto simplemente era un propósito específico. Estos fueron salvados a causa de la sangre expiatoria del Cordero de la Pascua, que había sido rociada en el dintel. Los israelitas tenían que ver física y espiritualmente que la salvación única y exclusivamente viene del Señor. Dice el verso 29, ya para terminar: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El Señor debía librar al pueblo. Ya lo había hecho espiritualmente. ¿Cómo? Con el sacrificio del Cordero. Espiritualmente ellos ya habían sido librados. Ahora necesitaban ser librados físicamente. Por supuesto, ¿cómo sucedió? En el paso del Mar Rojo. Ellos tenían que ser totalmente convencidos del poder de Dios. El Señor ya había dicho a Moisés por allí en el capítulo 3 del Éxodo: di a mi pueblo que yo soy te ha enviado. Y entonces Moisés también pregunta: ellos no me creerán. Entonces el Señor dice: pues mete tu mano en el seno, y la sacó llena de lepra. Le dijo que lanzara su bastón, se convirtió en una serpiente. Dios hizo cosas impresionantes allí en Egipto. Luego entonces ni más ni menos envía 10 plagas para convencer a estos egipcios que tenían que dejar ir al pueblo para que adorasen en el desierto, hasta que se llevó a cabo. Dice el verso 29: entonces mientras el pueblo por la fe pasó el Mar Rojo como por tierra seca, los egipcios por su incredulidad terminaron ahogados allí en aquellas aguas. Una cosa hecha por el creyente no es la misma cuando la hace el incrédulo. ¿Qué sucedió aquí? Unos pasaron en seco, los demás se ahogaron. Ni más ni menos, el Señor obró de manera especial en la liberación de este pueblo, tanto espiritual como físicamente, ya lo dijimos. Hermanos, nunca nosotros dudemos de los propósitos claros y específicos de Dios para nuestras vidas. Él prometió enviar a un cordero. Este cordero se sacrificó una sola vez y para siempre.
Su sangre es tan eficaz que logró perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero a veces, como creyentes, dudamos de esta obra perfecta del Señor. Pensamos si acaso el Señor nos libró realmente de la condenación eterna. Pensamos si vamos a ser capaces de llegar hasta la vida eterna. Pensamos si lograremos nuestra salvación, como si esto simplemente fuera una labor nuestra. La labor de salvación ya la llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Como también en el Antiguo Testamento, a través del simbolismo del cordero sacrificado y la sangre puesta en el dintel, el Señor aseguraría para ellos una verdadera liberación. Nada tenemos nosotros que añadir a este sacrificio. El Señor ha sido portentosamente valeroso y poderoso al ir a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Amada iglesia, en ocasiones es muy fácil ser engañados por las ventajas temporales de la riqueza, la popularidad, el nivel social y los logros. Y a veces nos opacamos de ver las ventajas eternas del reino de Dios. La fe que es dada por Dios nos ayuda a mirar más allá del sistema de valores terrenales para ver los valores eternos del reino de los cielos. Cuando Hebreos habla de la fe, o como lo hace Pablo o lo hace Santiago, no tratan de dar una definición teológica o filosófica de lo que es la fe. Más bien, declaran cómo opera y los resultados que ofrece. Y esta está basada única y exclusivamente en las promesas de Dios. Al mismo tiempo, se ilustra con la experiencia de hombres y mujeres que han encontrado que fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Que el Señor bendiga a su iglesia, que nos ayude, así como encontramos repetitivamente, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, que nosotros continuemos por este mundo por la misma fe. Que el Señor nos guíe, nos fortalezca y nos enseñe a confiar todos los días en Él. Soli Deo Gloria, oremos. Bendito Señor y Padre que habitas en gloria, gracias una vez más por esta noche, por este tiempo, por esta oportunidad. Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos y damos gracias, Señor, por el regalo que es Cristo para nosotros. Un regalo de salvación, un regalo perfecto. Damos gracias, Señor, por el regalo de tu palabra, porque ella es vida, porque ella es alimento espiritual. Gracias, Dios mío, por contarnos estas historias, que no son simplemente sacadas de historias míticas, sino son historias reales, Señor, de hombres reales, de lugares reales y circunstancias reales, Señor. Gracias porque así como estos hombres prevalecieron por la fe, ¿acaso no lo podremos hacer nosotros? Cuando ya Cristo vino, cuando ya Cristo pagó, cuando ya el Espíritu Santo mora de una manera permanente en nosotros, no temporal. Señor, ayúdanos cada día. Quita la dureza de nuestros corazones y permite, Señor, no que veamos una recompensa en esta tierra, sino que nosotros veamos verdaderamente el cumplimiento de tus promesas allí en la eternidad, Señor, donde Cristo mismo fue a preparar moradas para todos nosotros. Al igual que Moisés, ayúdanos a renunciar a los deleites de este mundo, Señor. Ayúdanos a apartarnos del mal, que el pecado no tome control de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a obedecerte, a glorificarte y a caminar en fe contigo, Señor. Encomendamos nuestras vidas en tus manos y damos gracias, Señor, por este capítulo 11 en la carta a los Hebreos. Señor, bendecimos y exaltamos tu santo y poderoso nombre. Muchas gracias. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén.